a la palabra de Dios con el tema, no te autocondenes fracasado. Ese es el tema, no te autocondenes fracasado. Y vamos a ir a la palabra de Dios, dijimos en Romanos, ahí estamos con el tema ese, no te autocondenes fracasado. A ver, hermana, si me ayudas con eso, si se congeló, ponlo en play y gloria a Dios. Estamos ahí enseñándole a varios a trabajar ahí arriba. A ver si esto cambia de una vez. Ponlo de nuevo otra vez en play, comiénzalo de nuevo. Sí, está bien, disculpen. Son cosas que pasan, la tecnología nueva que estamos ahí sí cambió, ahora sí. No te autocondenes fracasado, disculpen. Vamos al tema ahora, con esto. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Acá hay un mensaje de exhortación, pero también de fe y de darle la gloria a Dios, si usted se la quiere dar. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y yo sé que una de las cosas que lastiman al ser humano, que nos lastiman a nosotros, es tratar de lograr algo, subir a la cima de una pendiente o de una montaña y sentirse fracasado. Y en diferentes maneras nosotros podemos sentirnos fracasados. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser quizás en la iglesia donde estamos, puede ser también en nuestra vida personal. Quizás nos hemos casado con la persona incorrecta o algo así y ahora nos sentimos fracasados o fracasadas. En la Biblia aparecen muchos personajes que estuvieron o que pasaron por esa etapa de fracasos. Yo creo que usted y yo nos tenemos que identificar con esos personajes en la palabra de Dios, porque es importante saber que esos grandes hombres de Dios y líderes, como dicen muchos, ungidos, también fracasaron. Y si ellos fracasaron en algún área de su vida, ¿por qué usted y yo no podemos fracasar? Pero hay algo lindo después del fracaso. Es lo que yo le doy gracias a Dios por el regalo de los hermanos, ¿verdad? Diego y Ana, que me trajeron flan para el cumpleaños. Yo dije, Señor, gracias, porque después de la guerra viene el flan. Después, cuando usted come una buena comida, termina con un rico postre. Y lo mismo en la Biblia. La Biblia pasamos etapas difíciles en nuestra vida. Como le pasó a Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? Él decía que amaba a Jesús, pero lo negaba. Él decía estar con él cuando le convenía. Bueno, como algunos de nosotros quizás. Moisés también pasó por esas etapas de frustraciones. David, ni hablemos. Hasta fue un asesino, mató o mandó matar. Pasó por una etapa difícil, su familia casi se destruye en su totalidad. Y lo que deseo que nosotros notemos en estos mensajes es que los fracasos no determinan tu éxito. Lo determina tu fe y tu mentalidad, tu forma de pensar. Porque si una persona se fracasa en algún área de su vida y baja los brazos y tira la toalla, el enemigo va a tomar lugar en ese lugar que le estás dando, en tu fracaso, en esa área. Es tu forma de pensar, de llegar a mirar al cielo y decirle, Señor, ¿qué es lo que ha pasado en mi vida en esa etapa que yo estuve pasando por ese fracaso? ¿Cuál es la definición de fracaso? Es un resultado negativo o adverso al que se llega en una empresa o acción cualquiera al no conseguir los objetivos deseados. Cuando yo quiero comenzar una empresa o quiero tomar una acción sobre algo, una determinación, y ese objetivo que mi mente cree llegar a cumplirse no se logra. Frustración es un desengaño, una desilusión. ¡Ay, me desilusioné! Quizás una decepción, un chasco, una ruina. Yo pensé que eras diferente, le dijo ella a él. Y él dice, bueno, yo soy así, no me conociste. Por eso es muy bueno, antes de casarse, tener una etapa de noviazgo. Mínimo 2, 3, 4 años de noviazgo, de entenderse. ¿Nos entendemos? ¿No nos entendemos? Bueno, otra cosa. En la Biblia aparecen muchos personajes que tuvieron esa etapa de fracasos. Y hay personas que en la vida han tenido grandes éxitos. Lo vemos en la palabra de Dios. Y después de saborear lo dulce, viene lo amargo. Después de lo dulce viene lo amargo. ¿A cuánto le gusta el café amargo? Cuando uno va y pide en Starbucks café negro, sin azúcar. Es asqueroso, es feo.
Usted vaya a Starbucks y pida un caramel macchiato. 20. Y hot, pídalo hot, bien caliente. Y lo va a saborear usted. Pero el café amargo es feo, le queda la boca fea. Bueno, así le pasa al hombre y a la mujer de Dios cuando pasa por frustraciones difíciles, por pruebas difíciles y fracasan. Pero después de saborear el dulce sabor del éxito, quizás han fracasado en algo. Hemos llegado a la tope, hemos llegado a la cima. Usted lo va a ver en la Biblia, Salomón, que ha llegado a ser el rey más exitoso en la Biblia, pero también ha fracasado. Aunque cientos de veces haya tenido éxito, uno puede fracasar. Y aunque cientos de veces hayas fracasado, si tú tienes fe, puedes triunfar. Puedes volver a empezar. Dile al que está al lado tuyo, al que está a tu derecha o izquierda, dile, puedes volver a empezar, dile. Puedes volver a empezar. En el lenguaje humano, fracaso es cualquier cosa. Cuando algo que planifiques que dieras un cierto resultado, no lo dio. Y lo peor que uno puso esfuerzo. Pusimos años de nuestra vida y no vemos el resultado, porque el resultado nuestro no es el resultado de Dios. Tu mente no es la mente de Dios, tus caminos no son los caminos de Dios. Y quizás tú estás empujando para un lado y Dios dice, no, tienes que ir para el otro. Es posible que estás luchando contra tu humanidad misma, tu misma naturaleza, tu misma carne. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar a otra persona? Y miramos para arriba y dice, no, el que tienes que cambiar eres tú, dice Dios. No así el lenguaje de Dios, ya que cuando algo no sale como esperamos, Dios tiene cosas mayores para darnos. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas mayores? Dios tiene cosas mayores para darnos, hermano. Y yo lo creo, lo sé que así es. Dios tiene cosas mayores. En Primera Reyes encontramos una historia hermosa, pero a la vez triste. Elías dice, volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Ahí está la diferencia. Y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El profeta Elías, un gran hombre de Dios, que estaba cerca del Señor, que había recibido una unción especial. Llega un momento de prueba, como todos nosotros. Hay momentos que tenemos que tomar una decisión difícil. Y a veces no estamos seguros de esa decisión. Elías estaba seguro del Dios que había creído. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo, yo sé en el Dios que he creído. Y Elías estaba seguro en ese momento. El profeta Elías tenía que demostrar que Jehová era el único Dios poderoso. Y tenía 450 profetas de Baal luchando con él, dice la palabra de Dios. ¿Quién era Baal? Baal es cualquier cosa que se opone a la voluntad de Dios en nuestra vida. Hasta nuestra carne puede ser un Baal. Baal fue el nombre para un dios local en el sentido, le decían Señor en aquel tiempo a ese Baal. El nombre de un dios cananeo, de la tormenta y del trueno. Acuérdense que en la época antigua, en el Antiguo Testamento, se basaba mucho en ver las tormentas, los truenos, esos tipos de dioses, los animales. Y los cananeos y los amorreos, que eran tribus opuestas a las tribus de Dios, al pueblo de Israel, creían que los Baales vivían en lugares o casas santas, en los árboles. Ahí está un Baal. En los árboles, en las cumbres, en las montañas, en las rocas, en los manantiales. Ellos veían dioses, Baales en todos lados. A veces nosotros buscamos otro Dios en hacernos leer las manos. ¿Te hiciste leer las manos? Yo creo que a alguien le dijo, una gitana por ahí, mira, tienes la línea larga de tu vida, vas a vivir hasta los 120 años. Vas a tener dinero. Vas a ser feliz. Y resulta que todo es opuesto a lo que te dijo la gitana. Bueno, esos son los Baales hoy en día. Fueron considerados deidades naturales que cuidaban de la vegetación, del aumento de los rebaños, del ganado. Por eso estas tribus estaban aferradas a esos tipos de dioses. Baal se refiere al principal dios nacional de los cananeos.
Y en la antigua región de Canaán, si usted va a la historia, en la antigua región de Canaán no suele llover desde finales de abril hasta septiembre. Eso pasa siempre. Y las lluvias comienzan en octubre y continúan durante todo el invierno hasta abril, gracias a la cual crece una abundante vegetación. Por eso ellos creen que ese Dios le está dando esa vegetación, esa lluvia. Y se creía que los cambios de estaciones y los efectos subsiguientes eran ciclos producidos por los interminables conflictos entre los dioses. Parece ser que había conflictos entre ellos. Entre esos dioses de los cananeos, de los amorreos, había conflicto. El que cesase las lluvias y se marchitase la vegetación se atribuía al triunfo del dios Mot. ¿Quién era el dios Mot? El dios de la muerte. Hoy muchos de nosotros todavía celebramos el Día de los Muertos y van al cementerio a llevarle comida, no sé a quién, pero le van a llevar comida. Y celebran el Día de los Muertos en vez de celebrar el Día de los Vivos. Dile a que está al lado tuyo, yo quiero celebrar tu día, el Día del Vivo, dile. El vivo viene del tonto y el tonto de su trabajo, ¿verdad? Así que quiero celebrar el Día del Vivo, dígale al que está al lado suyo. Se pensaba que el comienzo de la estación lluviosa indicaba que Baal había despertado a la vida, lo que era posible gracias al triunfo de otro dios que se llamaba Anat, su hermana sobre Mot, permitiendo que su hermano Baal volviese al trono. Fíjense qué lío que había. Y hoy pasa lo mismo con nosotros. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? ¿A cuántas iglesias tú fuiste y asististe y estás buscando un Dios? Como me dijo una hermana tiempo atrás, pastor, en todas las iglesias está Dios. Sí, en todas las iglesias está Dios, pero en algunas quizás está Baal también. Cuando creemos en muchos dioses, cuando creemos en supersticiones, cuando vivimos por sueños, cuando vivimos por visiones y no por la realidad de la palabra de Dios. La unión de Baal con su esposa, probablemente Astarte, se creía que garantizaba la fertilidad durante el año entrante. Le pedían a Astarte para ser fértil. Y el profeta Elías debía luchar contra esa idolatría que había existente en aquel tiempo. Usted y yo estamos luchando con esa idolatría hoy en día. Hay mucha idolatría en el pueblo hispano. Todavía idolatramos imágenes, todavía idolatramos estampitas. Por ahí en la Biblia a una hermana tiempo atrás se le cayó una estampita de la iglesia tradicional. Y ahí la llevaba, ahí adentro, su virgencita. Veamos qué hizo Elías entonces. ¿Qué hizo Elías cuando estaba atravesando por esa prueba, por esa etapa de triunfo, si podemos llamarles? ¿Qué hizo Elías? En Primera Reyes, para contarles un poco la historia, y después entramos al mensaje bien, dice entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos, dice, tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, miren cómo lo invocaban, Baal, respóndenos. ¡Wow! Pero no respondía. No respondía, como dice la palabra, tiene oídos, no oyen, tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan. No respondían. Acá dice, no respondía. No había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Habían hecho un altar y saltando como los indios, invocando el nombre de ese Baal, saltando. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, eso está feo, no me gustó eso, porque nosotros no podemos burlar de otras religiones. Cuidado con burlarse de otras religiones. Nosotros podemos entrar en la palabra de Dios, conocemos la verdad y la verdad nos libertará, pero nunca podemos burlarnos de la fe de otras personas. Tenemos que tener cuidado de esa parte. Y Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás Dios con minúscula. Quizás está meditando. Ay, el Baal estaba meditando. Claro, y ellos estaban esperando el agua. O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. ¿Y cuántos saben que el Dios nuestro no duerme? El de ellos sí duerme. El nuestro no. Y hay que despertarle. ¿Y cómo a veces lo despertaban? Gritándole. Así pasa con nosotros a veces. Señor, escúchame, por favor, mira. No me ves, no ves las aflicciones que estoy pasando, las pruebas que estoy pasando. No me ves, no me ves. Eres ciego, eres mudo, eres sordo. Así estamos nosotros. Y pasamos al altar desesperados, pero después vivimos una vida fuera de contexto.
en desobediencia a la palabra. Y ellos dicen que clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, wow, con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre. Oye, esto me hace acordar a mí, tiempo atrás, ¿no? Yo nunca lo practiqué, pero hoy en día, usted se da cuenta que especialmente en religiones tradicionales que acostumbran ir delante de sus dioses arrodillados hasta que sus rodillas se les salgan sangre. Porque si nosotros nos ensangrentamos, como el endemoniado Gadareno que estaba ahí rasgándose el cuerpo, decimos, Dios me va a contestar. Y ese no es el Dios nuestro. Tú no necesitas hacer nada. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Lo que tú necesitas es creer nada más. No necesitas lastimarte tu cuerpo, ni menos gritarle a Dios, porque dile al que está al lado, Dios no es sordo. Dile, Dios no es sordo. Ay, pastor, usted me dirá, pero entonces Dios, ¿qué pasa cuando va a las iglesias pentecostales y todos gritan? Bueno, Dios se tapa el oído y se goza también. Pero hace así, porque mucho ruido y poca palabra. O sea que es importante lo que estamos viendo hoy en día. Chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Wow. Se lo dijo despacito. Acercaos a mí. Acercaos a mí. Porque a veces el mover del Espíritu, nosotros creemos que si hablamos despacito, el mover del Espíritu llega. Acercaos a mí. Esposa, te amo. Acércate. Te amo, te voy a hablar al oído. Y después ella dice, me trajiste el anillo de diamante. Y ahí se le fue la espiritualidad al esposo. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba el altar? Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jehová, de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Esto es una historia un poco larga, pero es linda, por eso se las traje todas. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Yo creo que Elías ya estaría desesperado. ¿Qué pasó? Y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, ahí está, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Parece ser que en el Antiguo Testamento, si no mencionaban a Abraham, Isaac y Israel, parece que Dios no contestaba, porque usted lo va a ver en varios lados eso. De Isaac y de Israel sea manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, estos idólatras, que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves el corazón, a ti el corazón de ellos. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo Elías? ¿Dónde está tu corazón? Ay, pastor, usted no sabe, hoy casi me voy a Disneylandia. ¿Dónde está tu corazón? Ay, pero yo los domingos trabajo porque me hago dinero. ¿Dónde está tu corazón? Eso está diciendo Elías, vuelve tu corazón a Dios. Vuelve tu corazón a ese Dios cuando dijiste en Apocalipsis, ese Dios, como dice Apocalipsis, que lo hemos olvidado, lo hemos dejado, nos hemos olvidado del primer amor. Vuelve tu corazón a Dios, le está diciendo Elías. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, ahí está, Jehová es Dios. Jehová es nuestro Dios. Podemos ver acá un profeta de Jehová, profeta de Dios, que sale triunfante en medio de una idolatría que había en esa región. Y se sentía bien. Porque él mostraba que Jehová Dios es el más poderoso que el Dios de los Baales, de los cananeos, de los amorreos. Y cuando
Cuando uno sale triunfante en una situación, el orgullo prevalece. Lo hemos predicado el viernes, hablando del orgullo. A veces triunfamos en hacer algo y nos sentimos que somos más que Dios, como Nabucodonosor se sintió que era más que Dios. ¿Qué piensas tú cuando algo o alguna decisión que tomaste en tu vida te sale bien? ¿Es Jehová Dios que te ha ayudado o eres tú que lo has hecho? Ahí está la diferencia. Porque cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y decimos nosotros, lo que hemos logrado es esto. Yo he logrado comprar esta casa, yo he logrado comprar este carro. Gracias a mí mi matrimonio está en pie. Después del orgullo viene la caída. Y ahí está el peligro. Por eso hay que darle las gracias a Dios en cualquier cosa que tú hagas. Cualquier cosa que te salga mal o bien, Señor, gracias por eso. Me estás probando mi fe. Yo sé que quizás me equivoqué, pero tengo tiempo de reaccionar otra vez, de volver a empezar. ¿Cuántos tienen tiempo de volver a empezar? Todos tenemos tiempo y edad de volver a empezar una vez más. Porque allí viene el inicio de las frustraciones y la forma que uno mismo se autocondena. ¿Y qué quiere el enemigo? Que tú te eches la culpa. Que el enemigo viene y te dice, por tu culpa, por tu culpa. Recuerda que la religión tradicional nos enseñó eso. Que cada cosa que hacemos, pagamos la culpa. Es nuestra culpa, es mi culpa, la mía culpa, dice el sacerdote, la mía culpa. Pero él se tomaba el vino bueno. ¿Cierto? El vino bueno se tomaba en el altar. El apóstol Pablo, después de cada victoria espiritual, él decía algo que a mí me gusta. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire usted, el apóstol que tenía colgado cualquier cantidad de diplomas en su pared, dice esto, por la gracia de Dios. Y la gracia significa un regalo de Dios. Tú estás aquí hoy, ¿sabes por qué? Por la gracia de Dios. Tendríamos que estar en el infierno por lo malo que somos. Bueno, yo por lo menos. Ustedes se lo ven bonitos cuando vienen a la iglesia, pero cuando salen no sé. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero mire lo que dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A mí me preguntan, ¿y usted nunca se cansa, pastor? ¿Usted no tiene sueño? No, no tengo sueño. ¿Pero por qué? Yo no sé por qué, ahora sí lo sé. Porque la gracia de Dios está con uno. El favor de Dios significa gracia. Quizás tú no tienes fuerza o crees no tener fuerza para hacer algo. Y cuando dices, Señor, ¿y ahora por qué? Porque mi gracia está en ti. Dile que está al lado tuyo, la gracia de Dios está en tu vida. La gracia de Dios está en tu vida, es el que te da la fuerza para seguir adelante. La gracia de Dios, la vida de un cristiano tiene sus altos y bajos, pero cuando tocas el cielo con las manos y te olvidas de darle la gracia a Dios o la gloria, entonces empiezas a atravesar un desierto. ¿Y cuántos estamos atravesando desiertos hoy? Quizás cuando tú atraviesas un desierto, la primera cosa que quieres es un oasis, una fuente de agua, porque estás sediento, estás cansada, estás preocupada y llegas a frustrarte. Necesito agua, necesito alimento, porque estoy atravesando un desierto. Es como atravesar un túnel. Cuando el tren se mete en el túnel, todo se oscurece. Y a veces hay túneles largos y cuando uno empieza a ver la claridad dice, ahora voy a salir, ahora voy a salir, ahora voy a salir hasta que el túnel sale, hasta que el tren sale del túnel. Así es nuestra vida cuando pasamos por un desierto. Pero llega el tiempo que viene la luz, llega el tiempo que viene la claridad, llega el tiempo que viene la bendición. Pero cuando llega ese tiempo, Señor, gracias a ti. Gracias a ti por tu gloria, por la gracia. Elías y el gran profeta, luego de ver fuego descender del cielo y triunfar sobre los profetas de Baal, ¿qué le pasó a Elías? Las amenazas de una mujer lo pusieron a temblar. Acá los hombres ahora están todos asustados. Los casados están todos asustados. Porque hay un antes y un después. Cuando uno está antes de casarse, ay, la esposa, qué cariñosa que era la novia, ¿verdad? Ay, contigo pan y cebolla, le dice al novio. Ay, donde tú vayas yo voy. Al Dios que tú sigas yo te sigo. Te voy a respaldar siempre. Ay, bésame 20 veces al día.
Y después de casado, quita esa boca de mi boca, ¿por qué me estás besando? Mira el mal aliento que tienes. ¿Sabía usted que hay un antes y después? ¿Sí? Elías pasó por un triunfo, pero ahora viene una mujer y lo acobarda. Y lo llena de miedo. Y lo pone a temblar. Y dice, Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho. Claro, peleó con 450 profetas, 400 de acera, 850 en total. Los venció, le mostró que Jehová era poderoso. Y ahora viene una mujer, y que no es una mujer, es un espíritu. Representado en una mujer. Porque así son los espíritus. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Jezabel, la esposa de Acab, del rey, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a la casa de su mamá. ¿Cuántos hombres escapan de la casa hoy? Me voy de mi mamá, porque mi mamá cocina mejor que tú. ¿Sí? Y se van de la casa. Y se van de la mamá. Y así hizo Elías. Se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y usted dirá, ¿se habrá sentado a orar? ¿Estará ayunando? No, se estaba escapando de miedo. Como no era que él tenía el Dios más poderoso. Mire, ¿sabe por qué hay sillas vacías? Porque eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Cuando vemos que ese Dios no nos conforma con las oraciones que le pedimos, buscamos otros dioses. Quizás nos queremos distraer en el mundo un poquitito. Se fue al desierto. Se sentó debajo del enebro. Señor, ¿para qué vivir si mira la mujer que me diste? Mejor llévame. Llévame a mí y toda la herencia, no le quiero dejar nada a ella. Usted parece que ora igual, ¿eh? Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, ese profeta victorioso, por las amenazas de Jezabel, esposa del rey Acab, huye y se esconde. Y esto me hace acordar al Génesis. Porque ¿sabe cuando uno se esconde de Dios? Cuando uno no anda bien con Dios. Adán estaba bien con Dios. Hasta desnudo se paseaba por Adán, por el paraíso. Adán se paseaba. Hasta que un día dice, ay, estoy solo, triste y abandonado. Dios, ¿por qué solo? Mira los animales. Y yo con los animales, ponle nombres. Y sí, ya les puse, trátalos bien. Pero Señor, son mejor ellos que otras cosas. No te quiero ir, dame otra cosa, dijo Adán. Y entonces le dio una 90, 60, 90. Sexy era. Era tan sexy que Adán se olvidó de los monos, de los animales, de los caballos. Y le puso los ojos a esa bella mujer. Y le dijo a Adán, lo que tú quieras, yo haré. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó allá en Génesis? Lo que tú quieras, yo haré. Ah, ¿sí? ¿Seguro que vas a hacer lo que yo quiera? Le dice, sí, todo lo que tú quieras. Como el hombre le dice a la mujer, todo lo que tú quieras, yo haré. Y ahí empieza Jezabel a tomar acción. El espíritu empieza a dominar al hombre. Lo empieza a atemorizar, a crearle temor. Ese es un espíritu fuerte. Todo lo que tú quieras, haré. ¿Y sabe en qué terminó Adán? Terminó vistiéndose con hojitas, porque antes andaba desnudo, y escondiéndose de Dios. Y una persona cuando se esconde de Dios es porque está pasando situaciones así, personales, que ya no quiere saber más de Dios, que ya se quiere esconder de Dios. ¿Y para qué servir a Dios? Si mira cómo estoy. Vemos acá el cuadro de un hombre de Dios que momentos antes de saborear el triunfo y luego se siente fracasado. Y digo se siente porque no es la perspectiva de Dios.
Dios no quiere que nos sintamos fracasados. Él dice en la palabra, de gloria en gloria te llevo, de victoria en victoria. Ay, Señor. Varias razones por las cuales uno puede fracasar en la vida. La primera razón por las cuales uno puede fracasar es por negligencia. Esta mañana le estaba hablando a los jóvenes, qué lindo grupo de jóvenes que tenemos ahí atrás. Todos se juntaron, hasta los más pequeños. Y qué lindo, me gocé con ellos. Porque tratamos lo que es la sabiduría verdadera. El wisdom verdadero. ¿Y cómo podemos nosotros fracasar? Pero por ser negligentes. Dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Y eso quiere decir que Dios nos hizo inteligentes, pero a veces usamos esa mente para otras cosas. En Lucas capítulo 15, un hombre tenía 2 hijos, dice la historia. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Acá vemos el ejemplo de un padre que tenía 2 hijos, y uno de ellos le pide la herencia antes de morirse el padre, y el padre se la da. Y ahí vemos negligencia de parte de ese joven. Yo estaba leyendo la semana pasada que el Uber, tenemos un hermano que trabaja con el Uber, ya sacó 4 carros, 4 automóviles inteligentes que no necesitan conductor para manejar, que se van a manejar solos. Y que cuando tú llamas a un Uber te van a venir a buscar y tú dices, el conductor es invisible. No. Viene automáticamente, llega a tus puertas, tú te subes y te lleva donde te tienes que llevar. Y hay 4 ya que ya están inventados y listos para que tú los compres y para probarlos. Y yo le decía a los jóvenes, ¿saben por qué el Uber sacó esos 4 carros? Por ustedes. Porque los jóvenes cuando tienen 15 años y medio ya quieren manejar y chocan, le dije. Y se rieron, por supuesto. Por ustedes el Uber inventó eso. Pero gracias a Dios por la inteligencia. Pero ya hubieron 3 accidentes con esos automóviles automáticos. Hasta ahora hay 3 accidentes graves con juicio. Así que hay que esperar todavía un poquitito. No se suba a ningún carro si no hay quien lo maneje. Negligencia podríamos decir descuido, temor, quizás orgullo, desobediencia, falta de conocimiento. Dice la palabra, el que es falto de conocimiento o de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Pero yo le estaba diciendo a los jóvenes, hablando de la sabiduría, no es cuestión de pedirle a Dios, porque Dios no es un Dios religioso. No es cuestión de decirle, Señor, Jesús, ayúdame. No. Es pedirle a Dios a través de su palabra. Es la palabra la que nos ministras. Esa negligencia son actitudes o posiciones que nos llevan a ser negligentes cuando tomamos decisiones que no son sabias. Y hay mucha gente en el camino del Señor que hoy en día han fracasado. Y están fracasados no porque Dios le permita, sino por negligencia. Querer hacer las cosas a su modo y no al modo de Dios. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo, tarde o temprano tocamos suelo. Fracasamos. Porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es a tu forma de pensar, sino es a la forma de pensar de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y Santiago lo dice, pedid y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque queremos satisfacer nuestros deleites. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Señor, danos un carro, dame un carro nuevo. Señor, una casa de 2 pisos. Una casa en Laguna Beach. Una casa en Pismo Beach. Una casa en Redondo Beach. Una casa en donde estaba Juan Gabriel, pobrecito. Porque los que están cerca del mar se mueren antes. Por la intoxicación de las aguas y la sal. ¿Cuántos de nosotros pasamos por etapas de fracasos en nuestra vida por haber tomado decisiones negligentes? Yo soy uno de ellos. Haber tomado decisiones negligentes. Confiar en la persona y no en Dios. Y tomar una decisión no muy sabia, por supuesto. En la carne.
Pablo fue un líder guiado por el Espíritu Santo. Por eso las etapas, pruebas difíciles que pasó, él le daba la gloria a Dios. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, y quiero explicar un poquito eso, y vienen momentos de triunfo en la vida de uno le da la gloria a Dios. Pero cuando uno se olvida, ahí viene el fracaso. Cuando uno lo da por hecho, vio que, vuelvo a enfatizar en el matrimonio, cuando están después de tantos años juntos, él le pide a ella que le diga, dime que me quieres, o viceversa. Pero ¿para qué te voy a decir si ya lo sabes? Yo no sé nada. Yo quiero que me digas que me quieres todos los minutos. Yo no lo sé. Y sí, pero yo te hago la comida, ¿no te gusta cómo te hago la comida? Sí, me encanta cómo me haces la comida, pero quiero que me digas que me amas. Ah, pero tú ya lo sabes. Yo no lo sé. O tú lo sabes. Nuestras palabras tienen poder, tienen que soltarse las palabras. Pablo fue un líder guiado por el Espíritu Santo. Por eso las etapas y pruebas difíciles que pasó, él le daba la gloria a Dios. Pablo no era un hombre, un líder que no mostraba negligencia en sus decisiones. Era sabio. Estaba lleno del poder de Dios. 13, 14 epístolas escribió Pablo. En 1 Corintios capítulo 14, 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos en la iglesia Majestad. Eso dice mi versión. ¿La suya cuál dice? Dice que hablo en lenguas más que en todas las iglesias pentecostales. Eso dice acá Pablo. Pero en la iglesia Majestad, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ese es el apóstol que estaba lleno del poder de Dios. Él no venía a jactarse, pensando que dando un mensaje de lengua se hacía más espiritual que otros, o porque hablaba en otras lenguas. Él no se jactaba. Él tenía el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia es hablar en otras lenguas, pero él no se jactaba. Él no lo usaba en un momento inapropiado, él lo usaba cuando Dios se lo indicaba. Que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed, dice, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, sabios, inteligentes. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Mire la que pasó Pablo. Aunque dé un mensaje en lengua, aunque yo tenga unción, aunque el pueblo ni me va a escuchar, porque el pueblo anda con otros dioses, con Baales. Así que las lenguas, dice, son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, ¿qué es esta? Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por eso en una iglesia cuando nos enseña palabra y se enseñan todas las manifestaciones fuera de la palabra, la gente vive por emociones. Yo no estoy en contra de las emociones, pues yo soy emocional también. Pero uno tiene que basarse por la palabra. ¿Cuántos cristianos hoy en día hablan en lenguas, profetizan? Dios les habla en sueños, ven visiones, pero no saben tomar decisiones para salvar sus vidas. No las saben tomar. Quizás llegan a las iglesias como teníamos antes en la iglesia, en la otra iglesia que estábamos. Teníamos un hermano que venía todos los domingos y daba un mensaje en lengua y profetizaba y vivía una vida desastrosa. Pablo enseña lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, no muchas, porque en las muchas nos falta el pecado. 5 con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y hablar en el entendimiento se refiere a una correcta interpretación de la Biblia. Cuando usted interpreta bien la Biblia y no es llevado por vientos de doctrinas de demonios para otros lados, eso significa. Y sigue diciendo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y una persona madura, no porque Jesús se le presentó en una tortilla, es maduro. Cuidado. Ay, pastor, yo vi a Jesús en una tortilla.
Cómetela, te va a engordar. ¿Estás entendiendo lo que la madurez busca hoy, lo que la gente busca hoy? Cosas que no existen. Porque dice la Biblia que nadie verá a Dios y vivirá. No existen las tortillas. ¿Para comerlas son de ricas? Yo creo que desde que llegamos a este país nos convertimos en mexicanos. Si hay algún lugar que nos gusta más comer, es el mexicano. Por eso hoy a la 1 estamos invitados y ustedes nos van a invitar a comer seguro. Nadie dijo amén, ¿ve? ¿Se da cuenta que usted no está prestando atención a lo que no le conviene? Cuando yo digo la esposa tiene que sujetarse al esposo, todos dicen amén. Pero ahora dije, hay que invitar a los pastores a comer y nadie dijo amén. Pablo enfatiza que la profecía, o sea, el uso de la palabra de Dios correctamente hablando, dice mucho más que visiones, sueños y apariciones de Jesús en una tortilla. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En segundo lugar, se puede fracasar porque simplemente Dios lo permite. Dios lo permite. No se mueve una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Salmo 105:15 dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó libre. Le puso por señor de su casa y por gobernador de todas las posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus naciones enseñara ¿qué? Sabiduría. Qué tremendo salmo este. José fracasó con su familia. ¿Cuántos hemos fracasado con nuestras familias? Yo me acuerdo, mi madre cuando me convertí me dijo, a ti te lavaron la cabeza, te lavaron. Me había sacado el anillo, pues me molestaba el anillo, porque trabajaba con máquinas, herramientas, no usaba reloj, y mi mamá se pensaba que era por la religión. Te lavaron la cabeza. Uno a veces fracasa. Jesús fracasó por su familia. Jesús fracasó cuando la familia lo vino a buscar. Él dijo, mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre. No es mi madre, no es mis hermanos. José fracasó por su familia y también en la casa de Potifar. Su familia lo vende, lo ponen preso. Cualquiera diría cuando uno va a la cárcel es porque fracasó, no necesariamente. Quizás a ojos humanos sí, pero recuerde que nosotros, dice la palabra, no somos de esta tierra. Estamos en esta tierra, pero usted y yo no somos de acá. Somos de otro planeta. Yo le digo a mi suegro, porque nunca se enferma, le digo, usted es de otro planeta. Es de otro planeta. Y la pastora me dijo el otro día, nosotros somos de otro planeta. Me parece que él no. Dice la Biblia algo importante. Escuche lo que dice la Biblia. ¿Más qué dice? Mas Jehová estaba con José. A pesar de ser vendido como esclavo, de que su familia lo vendió y lo traicionó, a pesar de todo eso, dice algo importante. Escuche esto, grábeselo en su corazón. Dios no te deja ni te desampara. Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él va a estar contigo en tus pruebas, en tus frustraciones, en tus decisiones. Él va a estar contigo. Espera el tiempo de Dios, nada más. Solamente espera el tiempo de Dios. Eso a mí me hace poner los pelos de gallina. Mas Jehová estaba con José. ¿Y qué dice? Y se compró un carro último modelo. ¡Wow! Y se compró una casa cerca del mar. ¿Qué dice ahí? Todo, mire, lo prosperó en todas las áreas. Porque cuando Dios prospera, prospera en todas las áreas, mi hermano. Mientras Jehová está contigo, todo lo que humanamente sea un fracaso en Dios es un escalón para llevarte a la victoria. Mientras Jehová esté contigo, mientras Dios esté contigo, lo que tú crees que es un fracaso es un escalón para la victoria. Dios te está llevando
Aleluya, muchas veces Dios permite que lo que haces o lo que hagas fracase para poder llevarte a cosas mayores. Ay, interesante eso. A mí me llena esa parte. Si muchas veces solo estás haciendo lo que Dios te dijo que hagas y no sale bien, ¿sabe qué? Síguele obedeciéndole. Sigue creyendo en Él. No es tiempo de apartarse de Él. Es menester entender por qué llegó el fracaso y por qué ahora Dios te quiere llevar a la victoria. De gloria en gloria, dice la palabra. José llegó lo de él. Quizás así la tuya está por llegar. Tal vez sea en el segundo intento o en el tercero, no lo sé. Pero tu triunfo ya lo tiene Él preparado. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros enseñamos el plan de salvación, es muy fácil. A veces uno quiere aprender a predicar el Evangelio y se complica la vida. Pero es sencillo enseñar el plan de salvación. Con una ilustración, 2 montañas empinadas. Usted le ilustra a cualquiera. Yo a los niños, ahora a los jóvenes de atrás, estoy trabajando más en ilustración que en palabra, porque ellos mucho la palabra quizás la desconocen. Hay que ilustrarles las cosas. Y ahí usted ve 2 montañas empinadas, planas arriba. Pero aquí lo ve a usted, a mí, a un hombre aquí, tratando de cruzarla. Y no la puede cruzar porque hay una distancia bastante prolongada. Saltar se iría al abismo, pero en la otra montaña está Dios. Y ahí viene Dios con una soga y te dice: Juanita, Víctor, Carlos, Arturo, Miguel, Ana Laura, Rosa, ¿la quieres tomar la soga? Y viene el Señor, así trabaja el Espíritu Santo. Viene el Señor, toma la soga y te la tira. Y cuando llega al otro lado, tú la tienes que jalar, tomarla. Y saltas para el otro lado y te salvas. No caes al abismo. Pero ¿sabes lo que pasa con nosotros? Porque muchas veces pasamos por etapas de frustraciones. Porque viene Dios y te tiró la soguita esa. Y tú dijiste: no, ahora no. Un tío mío decía, ya se fue, decía un tío, yo tengo un pastor, un sobrino que es pastor, y cuando vaya al cielo le voy a decir a San Pedro: tengo un sobrino pastor, déjame entrar. Entonces mi tío dejó que la soga volviera, como un péndulo. Y cuando vuelve la segunda vez, tú tienes que arrojarte para tomarla. Y pasas. Pero mi tío dijo: no, voy a esperar una vez más. Me voy a seguir riendo, voy a seguir gozando en las cosas del mundo. Y cuando la soga vino la tercera vez, él quiso tomarla y se fue al abismo. Y así muchas veces pasa con nuestras vidas. Dios te dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si te alejaste de Dios, hoy es el tiempo de acercarse a Dios. Voy a pedir que te pongas de pie, hermano Rodrigo, que venga. Voy a pedir que cierres tus ojos en este momento. Quizás alguien esté aquí y haya llegado diciendo: pastor, yo me aparté del Señor. Me aparté del Señor por negligencia humana. Me he dado cuenta hoy que he cometido muchos errores.